arreciando contra nosotros, sabemos que Dios es Dios, que Dios no ha dejado de ser bueno, que Dios no ha dejado de ser soberano, que Dios no ha cambiado. Y por eso podemos tener esa ancla firme de que Él nos cuidará. En el peligro, sabemos que Dios es nuestro refugio, es nuestra fortaleza, es nuestro castillo fuerte. Porque Dios es Dios y Dios no cambia. Debe ser un consuelo para nosotros. ¿Por qué? Porque si acudimos a Cristo, Él no nos rechaza. Juan 6:37. Todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y el que a mí viene, no lo echo fuera. Esa es una promesa eterna. El que viene a Cristo, Él no lo va a rechazar. Es un consuelo para nosotros. Otro consuelo, por ejemplo, son muchos, pero hay que recordarlos. Hay que predicarnos el Evangelio constantemente. Sabemos que si confesamos nuestro pecado, ¿qué va a pasar? Él lo va a perdonar. Primera de Juan 1:9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Sabemos que esa confesión no es nada más, ay, perdón, hice esto. No, es obviamente acompañada de un verdadero arrepentimiento. Y si no lo tenemos, hemos de clamar por ese arrepentimiento para que Dios nos lo conceda. Pero es una gran promesa que para quien confiesa sus pecados y se arrepiente de ellos, ¿qué va a hacer Dios? Dios va a perdonar. ¿Qué más va a pasar? Hermanos, pecamos, somos pecadores, cometemos muchas injusticias a Dios. Hoy leía un pensamiento de Edwards que decía algo así como, tú pecador, ¿cuántas razones algo así como, cuántas razones no le has dado a Dios como para que te mate? Pero ¿qué dice? El corazón contrito y humillado, Dios no lo va a rechazar. Salmos 51:17. Los sacrificios de Dios son el espíritu quebrantado, el corazón contrito y humillado, no despreciarás tú, oh Dios. Dios es bueno, Dios es misericordioso. Recordemos lo que nos dice el profeta Isaías en Isaías 1:18-20. Venid luego, dice Jehová, y estemos a cuenta. Si vuestros pecados fueren como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Si fueren rojos como el carmesí, vendrán a ser como la blanca lana. Si quisiereis y oyereis, comeréis el bien de la tierra. Si no quisiereis y fuereis rebeldes, seréis consumidos a espada, porque la boca de Jehová lo ha dicho. ¡Qué promesa! ¡Qué promesa! Jeremías 31:33. Pero este es el pacto que haré con la casa de Israel. Después de aquellos días, dice Jehová, daré mi ley en su mente y la escribiré en su corazón. Y yo seré a ellos por Dios y ellos me serán por pueblo. Dios promete que será nuestro Dios. Sabemos, hay hijos de Dios y hay hijos del diablo, pero sabemos que esas promesas son para sus hijos. Pero Dios no nos va a rechazar si acudimos a Él con un corazón contrito y humillado. Que si nos arrepentimos, si vamos, confesamos nuestros pecados. Lo vimos en la oración, podemos confiar en Dios porque Él no cambia. ¿Se acuerdan? Es una de las cosas que nos invita a orar. Dice MacArthur, las promesas de Dios incluyen una salvación para los creyentes que es eterna. Él fielmente manifestará su amor, su perdón, su misericordia y su gracia sobre nosotros por siempre. ¡Qué hermoso atributo el de la inmutabilidad! Porque sabemos que si hoy buscamos a Dios, lo vamos a hallar. Ojo, y no quiero pasar por alto la advertencia. Dice la palabra, buscad a Dios ahora que puede ser hallado. Eso implica que puede llegar un tiempo en que no lo podamos hallar. Que nuestro corazón, nuestra conciencia esté tan cauterizada de algo que Dios nos haya reiterado constantemente, que ya no nos podamos arrepentir. O llegue el fin de los tiempos y ya no va a haber perdón. Ahora,
Porque es un consuelo. Porque estas promesas que estamos hablando son un consuelo. Dice Paul Washer, la posibilidad de que un Dios todopoderoso, bueno, él dice poderoso, yo le puse todopoderoso, de repente se convierta en un ser malo y anule sus promesas, es absolutamente terrorífico. Pero Dios es bueno y Dios es inmutable. Y ha prometido perdón para quien se arrepiente. Ha prometido extender su mano para quien dice, Señor, ayúdame. Como dice Salmos, no, cuidado con encontrarse con un Dios allá. Ah, lo vamos a ver. Estamos hablando de las consecuencias de la inmutabilidad. Ahorita estamos viendo las bonitas. Vamos a hablar de las consecuencias para el pecador. ¿Cómo andan? Decía cansado. ¿Cansados? Vale, entonces, aquí le dejamos. No. Está bien. Mejor que nos llevemos esto para digerirlo. Disfrutarlo, porque son las cosas bonitas. Estamos a noviembre. ¿Dudas? Nada más ¿Sí? la de mencionaste Dios es dinámico, pero ¿en qué parte puede ser dinámico si es inmutable, si no cambia? En su carácter, en sus atributos, en su forma, en su ser, Él no va a cambiar. Okay. Es en cierta forma un misterio. ¿Por qué? Porque realmente el arrepentimiento lo ha decretado. Sí. La obstinación, la rebeldía lo ha decretado. Pero lo que podemos apreciar de su palabra es que Él no cambia. Su justicia siempre va a ser justicia. Si se encuentra con pecado, lo va a castigar. Su misericordia va a ser misericordia. Si alguien se arrepiente de su pecado, lo va a perdonar. ¿Qué es lo que va a cambiar? Bueno, por ejemplo, en el caso justamente de Nínive, manda a Jonás. Jonás, de hecho, por ejemplo, no quería ir. Jonás era tan orgulloso que no podía ver la salvación fuera del pueblo de Israel. Y Nínive era un pueblo impío. Y él no quería ir porque sabía que les iba a decir, es que Dios va a castigar su pecado, va a castigar su pecado. Y sabía que se iban a arrepentir, y si se arrepentían, Dios ya no los iba a castigar y él iba a quedar entrecomillado mal como profeta. Era muy orgulloso, ¿ok? Es muy interesante ese libro. Pero, ¿qué es lo que cambió? Si el pueblo de Nínive no se hubiera arrepentido, Dios lo hubiera castigado, como eventualmente lo castigó, y lo podemos ver en Naún, cuando regresó a su pecado. ¿Qué pasó con la justicia de Dios? ¿Cambió? No. Lo que pasa es que Nínive se arrepintió, los perdonó, volvieron a su pecado y su justicia perfecta los aniquiló. Cambia la situación y las circunstancias. ¿No? Exacto. Es dinámico en el sentido de que vemos esa alteración no en Dios, sino en el trato al hombre. ¿Cómo interactúa? Exacto, cómo actúa con su creación. Pero su carácter siguió siendo siempre el mismo. Siempre fue justo. Si hubieran, insisto, si Nínive no se hubiera arrepentido, los hubiera castigado. Como Nínive se arrepintió, tuvo misericordia, pero él no cambió. La justicia siguió siendo justicia, la misericordia y bondad de Dios siguió siendo misericordia y bondad. Sabían a qué tenerse. Sí. Que es lo mismo que nosotros enfrentamos. Claro. Si conocemos un pecado, ya lo vamos a ver. Está bien interesante eso de la inmutabilidad de Dios en este sentido. Porque hay de aquel que cae en las manos de un Dios airado. Pero también tenemos estas promesas. Dios no va a cambiar. O sea, por más que nosotros le hagamos, Señor, pero es que mi esposa predica mucho más bonito que yo. Sí, pero no hay pastoras. ¿Sí? Porque Dios no cambia. Es que hay igualdad de géneros. No hay igualdad de géneros. Hay complementariedad. ¿Ok? Porque Dios es eterno. ¿Sí? Pero si esas feministas, esos LGTB, XZ y no sé cuántas más, se arrepienten, Dios los va a perdonar. Pero Él no va a ceder. Él no va a ceder. Es un engaño en lo que está pasando. Bueno, ya lo veremos, porque ya me estoy otra vez yéndome para allá. Ya lo veremos, primero Dios. ¿Sí? ¿Otra duda? ¿Quedó claro? ¿Sí? ¿Dudas? ¿No? Vamos a dar gracias.